Muy buenas tardes. Damos continuidad al ciclo que estamos ofreciéndoles sobre Molière, los 400 años del nacimiento de Molière. Es la tercera jornada hoy y la sesión de tarde. Entonces, pues ya vamos avanzando, vamos por la mitad más o menos. Y yo tengo el placer, digo en singular, porque para mí es muy especial que esté hoy aquí Francisco Lafarga, a quien conozco desde hace un poquito de tiempo, un poquito. No digamos, no, No lo no vamos a creo. decir, pero bueno, se puede intuir por la amistad, por el cariño y la parte profesional que tengo que destacarla muchísimo porque hace que sea difícil incluso de presentar. O sea, como amigo sería fácil, pero como profesional me resulta difícil porque su currículum es muy dilatado, Francisco, muy dilatado. Entonces, seleccionar aquello que puede ser para la audiencia pues interesante es lo que he procurado. He procurado hacer una selección de todo aquello que puede resultar dentro de lo que es el panorama Molière, los clásicos y también el enfoque que él ofrece, que es sobre la traducción fundamentalmente, pues entonces eso hace que haya, digamos, pues bricolado un poquito este currículum suyo. Quería decir, enumerando cosas que son siempre importantes en su trayectoria, que, bueno, él es profesor emérito en la Universidad de Barcelona, donde ha estado siendo docente mucho tiempo y también estuviste en algún tiempo, unos años, 4 años si no me equivoco, en la Pompeu Fabra. ¿Es así? Sí. Eso, en traducción. O sea que aquí hay público de traducción, ¿verdad? Sí. Y de la Pompeu también. Pues maravilloso entonces. Ça tombe bien. Es así, ¿no? Bueno, pues destacar también que él formó parte de la junta directiva de la AFUE, que es la Asociación de Francesistas, se llama ahora, de la Universidad Española, donde ha sido presidente durante al menos 9 años, que yo recuerde, ¿no? Bastante, y de los fundadores, entonces es pionero en todo eso. Y es pionero en muchas cosas más, lo cual pues hace que hoy tengamos aquí a una persona importante, sin duda alguna. Para mí, un número uno que se mantiene además en esa categoría, en ese ranking. Bueno, has recibido incluso algunas condecoraciones. Por ejemplo, tengo aquí anotado que tienes Le Palmes Académiques, grado de oficial, concedido por la República Francesa. También ha recibido el premio María Martínez Sierra de traducción teatral de la Asociación de Directores de Escena de España por la traducción de varias obras de Diderot que están vinculadas con el teatro. Bueno, él es especialista en literatura francesa y española, fundamentalmente del siglo XVIII, relaciones entre ambas dentro del marco de la historia de las traducciones y de la literatura comparada. Así es como yo lo he conocido y hemos visitado muchos sitios, ¿no? Ujú. Donde él ha sido siempre cabeza de serie y hemos tenido el privilegio de ser invitados por él también. Ha impartido cursos regulares de literatura francesa, literatura comparada, con regularidad, quiero decir, e historia de las traducciones en la Universidad de Barcelona, como dije antes, y en la Pompeu Fabra. Y ha desarrollado una intensísima labor de investigación en torno a estos temas que he tratado antes. Voy a citar algunas de tus obras, te voy a citar como autor de algunas obras, como traductor y también como editor. De ¿Vale? acuerdo. Una selección, una pequeña selección. Como autor, por ejemplo, Voltaire en España, 1734-1835, las traducciones españolas del teatro francés, 1700-1835, Voltaire en España, bibliografía anotada de estudios sobre la recepción de la cultura francesa en España, las traducciones españolas de Víctor Hugo, traducciones españolas de la obra de Balzac, el discurso sobre la traducción en la España del siglo XVIII, traductores y prologuistas de Víctor Hugo en España y puntos suspensivos, mucho más, ¿no? Como traductor, cito por ejemplo Beaumarchais, El día de las locuras o las bodas de Fígaro, Diderot, Jacques el fatalista y su amo, Voltaire, Zadig Cándido, Racine, Bayaceto, Voltaire, Micromegas y otros cuentos, Marivaux, Arlequín pulido por el amor, La isla de los esclavos y un largo etcétera, Diderot, el hijo natural, Diderot, el padre de familia, y como editor, voy concluyendo porque si no, no le dejo el tiempo suyo, que es lo que nos interesa fundamentalmente. Pero es que sería larguísimo, francamente lo digo porque es muy especial, Francisco Lafarga. Bueno, textos para el estudio de la literatura francesa, imágenes de Francia en las letras hispánicas,
Sainetes de Ramón de la Cruz, Traducción y Adaptación Cultural España-Francia. Me acuerdo de todo eso porque lo hemos vivido, ¿eh?, en primera línea. Teatro y traducción, el discurso sobre la traducción en la historia, el teatro europeo en la España del siglo XVIII, bueno, ya como digo, y un largo etcétera. Entonces, el folio 3 lo voy a dejar. ¿Vale? Bueno, la conferencia de hoy yo lo voy a dejar solo, pero para que tenga la pantalla cuando la quiera utilizar y sea más fácil para quien nos vea luego por YouTube también, más adelante. El título de su conferencia, Presencias e imágenes de Molière en España por el camino de la traducción. Pues, Paco, Francisco, muchas gracias por estar aquí, un verdadero placer y todo tuyo. De acuerdo. Gracias. Gracias. A ver, ¿está bien así en esta distancia? ¿Está bien? Bien, muchas gracias, querido Rafael, por esta presentación, en fin, que en algunos momentos me ha hecho ruborizar, no sé si se habrá notado, pero bueno, en fin, y gracias por haberme invitado, por haber pensado que yo podía, pues, aportar algo a esta celebración del centenario de Molière. Tengo que empezar diciendo que, puesto que ahora lo último que ha mencionado Rafael es el título, que el título que di en su momento para esta intervención es, o bueno, lo es porque ahora lo explicaré, a todas luces, había puesto a todas luces, pero quizá no es a todas luces, pero es un título comodín, lo es, que me permitía focalizarla en uno o varios, yo creo que resuena, pero no, en uno o varios aspectos, no, que son los que trataré realmente aquí en este día. Tengo que empezar también, o sea, tengo que continuar diciendo que no se ha llevado a cabo todavía un estudio de conjunto, y cuando digo de conjunto quiero decir, además, que tenga cierta envergadura en el tiempo, obviamente, que abarque un largo periodo de tiempo y además que sea profundo, o sea, que también, porque claro, desmintiendo lo de que mucho abarca, poco aprieta, habría que abarcar mucho y apretar bastante. Entonces, pues esto no se ha hecho todavía y no se ha hecho, por ejemplo, en el caso de grandes autores franceses y su recepción en España, tampoco está hecho con otros como yo qué sé, Victor Hugo o Victor Hugo, por ejemplo. Yo hice lo de las traducciones, pero eso es una parte, nada más. ¿eh? Porque para hacer ese estudio sobre quien sea, hay que tomar en consideración las traducciones, pero también en el caso del teatro eso se agrava, por decirlo así, porque también habría que tener necesariamente en cuenta las representaciones, la recepción crítica, incluso el influjo, la influencia, no es una palabra que me guste mucho, que hubiese podido ejercer en el teatro español o en alguno de sus autores. Eso significa, pues como eso es tan ya puesto, eso es para justificar que no lo voy a hacer hoy aquí, porque no nos daría tiempo. Eso luego para contarlo, eso es pues para una tesis doctoral, que bueno, también es cierto que una tesis doctoral uno la tiene que contar en media hora, como saben en las defensas de las tesis, pero bueno, si la tuviera pero el que se la tiene que leer está más de media hora. Eso significa, pues como digo, que eso no lo voy a hacer. Contamos, sin embargo, con numerosos estudios parciales, pues hay una cuarentena de esos estudios parciales, y alguno también con pretensiones panorámicas, pero necesariamente breves. Por ejemplo, pues el artículo en el Diccionario Histórico de la Traducción en España, que hay un artículo Molière, o en el más reciente, el Diccionario Histórico de la Traducción en España, que tuvo una versión, es una cosa que hice, que dirigí con Luis Pegenaute. Eso hubo una versión en papel y ahora ya está online, ¿verdad? En una página que tenemos, que si la quieren buscar, con poner PHTE, que es Plataforma de Estudios de la Traducción en España, y lo van a encontrar. Y luego también en el más reciente Diccionario de Recepción Teatral, en que hay un artículo. Lo que pasa es que en el Diccionario de Recepción Teatral se mencionan traducciones, pero sobre todo se insiste en la recepción crítica y en la representación, las representaciones.
a los que podrían sumarse a estos trabajos numerosos artículos de prensa, críticas de estrenos, de publicaciones y otros de mayor enjundia, sin duda, que estos, porque por el hecho de estar en prensa no significa que tenga que ser una gacetilla o una crítica el comentario del estreno de la noche del día anterior, ¿verdad? Los hay que son realmente artículos de fondo. Pero, a pesar de que existen, queda mucho por hacer. Por ejemplo, para empezar, todavía no existe un inventario fiable y completo de las traducciones. O sea, basado en la realidad de los textos. Quiero decir, para hacer una bibliografía no hay que ir pescando por ahí, que también se empieza por ahí, pero luego yo cuando hago estas, he hecho unas cuantas, me miro todo lo que, bueno, hasta donde puedo, porque hay cosas que es complicadísimo de encontrar porque a lo mejor ya no están en bibliotecas ni en libro de viejo ni nada, pero bueno, en cualquier caso, pues ese inventario que esté basado en la realidad de los textos, intentando despejar unas cuantas, demasiadas para mi gusto en este caso, incógnitas, en el caso de Molière quiero decir, sobre la autoría de las versiones o de algunas versiones, de algunas ediciones de traducciones, quiero decir, que aparecen anónimas, pero no lo son. Quiero decir, eso ha salido de algún lado. Cuando hay estas versiones anónimas, sobre todo de los años 50, 60, 70, o sea, de la segunda mitad del siglo XX, que hay una mucha, pero no solamente de Molière, eso ya huele a chamusquina, eso huele a piratería y, en fin, que se ha practicado algo también, no solo aquí, claro, no solo en este país. Y falta asimismo una relación o incluso una recopilación de menciones a Molière en textos españoles, en particular de críticas y reseñas. Aun cuando en la actualidad resulta cómodo consultar, por ejemplo, para hacer eso, periódicos y revistas, pues muchos están digitalizados, el número de esas menciones supone a veces un obstáculo. En el caso que nos ocupa, hice una consulta, sí, por Sport, en la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de España, con la búsqueda del lema Molière en la totalidad de los fondos, es decir, de los primeros que son de gacetas de finales del 17 hasta nuestros días. Y claro, eso arrojó la impresionante cifra de 88.700 resultados aproximadamente, la mayoría relativos a Molière. No todos tienen que ver con Molière. Bueno, tiene que ver con algo relativo a Molière. Yo qué sé, pues hay una academia Molière que se enseña francés y sale y se anuncia en un periódico, o hay una mención de eso, también sale, obviamente. O sea que, en lugar de esa visión panorámica, que pues, por todas estas razones no voy a hacer, no he hecho, quiero decir, panorámica, pero con fundamento, pues que me hubiese gustado hacer, me limitaré a realizar incursiones en varios aspectos que considero interesantes y que pueden contribuir al conocimiento de esa presencia a través o a partir de las traducciones. Tengo que decir que mi trabajo es sobre traducciones impresas, traducciones impresas. Hay unas cuantas traducciones que se conocen, manuscritas, que están ahí en bibliotecas. En castellano hay unas cuantas, en catalán también hay unas cuantas, nunca se editaron, que permanecen inéditas, y bueno, con esas no puedo aludir en algún momento, pero no he trabajado con ellas. Quiero decir, eso no forman parte de mi corpus, como podríamos decir. Y solamente los textos, quiero decir, ya no entro, como he dicho, bueno, no sé si lo he dicho, pero no entro en todo el aspecto interesante, pero que es un mundo para mí complejo, que es el de las representaciones, o complejo en el sentido de que para seguirlas, para identificarlas, para poder tener las actuales, bueno, de los últimos años es más sencillo, porque hay mucha información que circula, pero bueno, ya si nos ponemos en el siglo XIX, pues en fin, eso ya es más complicado. Se puede hacer, pero es a base de mucho tiempo y de mucho rastreo y de muchas horas ahí perdiendo la vista en el ordenador. Y menos mal que ahora se puede hacer de esta manera, que antes era cogiendo la revista y pasando páginas, ¿no? O el periódico y pasando páginas, que eso es lo que había que hacer. Bueno, a mí me tocó hacerlo en su momento, me tocó.
no tuve más remedio que hacerlo porque era la única manera. Entonces, lo que voy a hacer en primer lugar es hacer, sí, un pequeño, he mentido antes cuando he dicho que no iba a hacer un panorama, bueno, pero será muy breve y solo insistiendo en los grandes momentos de la producción de traducciones de Molière, para pasar luego a la cuestión siempre problemática de la traducción de los títulos y terminando con la mención, yo tenía aquí una parte preparada, pero bueno, en fin, iremos avanzando según cuando sea, pues que es lo que llamo los top, es decir, los grandes nombres y los grandes éxitos, por decirlo de alguna manera, de las traducciones de Molière, si tenemos en cuenta, teniendo en cuenta exclusivamente las ediciones, es decir, cómo eso ha funcionado en el mundo de la edición y sobre todo de la reedición. Pues aquí está la gracia. Es decir, una obra que se reedita 15 veces, por algo será. No, yo no sé por qué, pero por algo será, en este caso, quiero decir. O sea que hay algo. La cronología, pasando pues al primer punto, épocas, momentos, llamémosle como queramos. La cronología de las traducciones permite observar, pues, porque yo lo he establecido, el catálogo, bueno, la lista que he hecho, se me ha ocurrido hacerla y me parecía que me sería más útil para lo que yo pensaba hacer, por orden cronológico. Tengo una lista por orden cronológico. Luego eso, para trabajar, se tiene que dar la vuelta y tiene que hacerse por títulos también, pero bueno, al tenerlo en un Word es muy fácil hacer la búsqueda, pero bueno. Entonces, la cronología permite observar los vaivenes que ha sufrido la traducción de Molière en España, así como, si nos adentramos un poco más en lo que sería la tipología o la presentación de las propias traducciones, la presentación física de las traducciones, el tratamiento de los textos, la riqueza de los paratextos cuando existen, etc. Y también pues esos momentos álgidos de esa historia o de esta sucesión de acontecimientos en lo que podríamos llamar el trayectoria o el camino o la vida española de Molière. En lo que podríamos también, en la primera época, hay una primera época o la época de la primera recepción, es decir, lo que corresponde a la etapa de producción de Molière, la época de vida de Molière y a la mayor parte del siglo XVIII, pues bueno, en la vida de Molière no hubo ninguna traducción, pero nos topamos con que, que la historia, toda esta historia de la presencia de Molière en España, se inicia el día 3 de marzo de 1680. Ese día, supongo que esa noche, se dio, quería comprobarlo, pero al final no lo he hecho, se dio en el Palacio del Buen Retiro de Madrid una función teatral en la que, entre otras piezas, se representó un sainete titulado El labrador gentilhombre. Supongo que ya suena a lo del bourgeois gentilhomme. Fue la primera obra de Molière representada en España 7 años después de la muerte de su autor, aunque, y curiosamente, pocos meses antes de dictarse la Real Orden por la que Luis XIV creaba la Comédie Française. La parte central de la fiesta fue la representación de la comedia de Calderón, Hado y Divisa, de Leonido y de Marfisa, precedida y seguida o con intercalación de varias piezas cortas, como se hacía en la época. Había antes, después, sobre todo si era una función así de campanillas, y en los entreactos también se daban alguna obra corta, piezas cortas, que si loas, que si jácaras, que si no sé qué, todavía estamos al final del 17, luego eso fue perdiendo, y sainetes, y eso es la forma que ha quedado, sobre todo, ya en lugar del entremés, ya ha quedado la forma del sainete como para, durante todo el siglo XVIII, como complemento de la función. Casi todas las funciones en el siglo XVIII era una comedia, una tragedia, lo que fuera, y un entremés, y alguna otra cosa más, porque siempre había un baile o lo que sea. Es curioso constatar algunas coincidencias. Perdón, pero dice que como ahora no ponen vaso hay que beber de esa manera, que no me parece muy elegante, pero bueno, lo que hay. Se puede constatar que la primera pieza de Molière representada en España lo fue con la última comedia
que escribió Calderón de la Barca, que murió, ya moría al año siguiente, o sea que ya estaba hacia el final de su vida, aunque obviamente, o sea, ahí coinciden, digamos, los dos monstruos o dos grandes nombres del teatro francés y español del siglo XVII. Bueno, en eso también estoy mintiendo un poquillo, por la sencilla razón de que el nombre de Molière no aparece en absoluto en ningún lado. Quiero decir, el burgués gentilhombre es anónimo. Es anónimo, no se dice que sea de Molière. ¿Entiendes? O sea que Molière entró un poco por la puerta pequeña, por la puerta de atrás, por decirlo, no entró por la puerta principal. Pero bueno, entró, por lo menos. Luego, que el estreno de ambas obras, el estreno del Bourgeois Gentilhomme en Francia su traducción o su adaptación, porque claro, cuando se hace de una obra de teatro un sainete, se adapta, una adaptación se acorta, porque un sainete dura 20-25 minutos la representación y una obra en 3 actos dura mucho más, como sabemos. Entonces ahí hay todo un procedimiento de cortar, contraer, borrar, prescindir, etc. Pues como digo, el estreno de ambas obras, tanto Le Bourgeois Gentilhomme como su adaptación a sainete, el labrador, gentilhombre, se realizó con motivo de una fiesta real a 10 años de distancia. El estreno del Bourgeois fue en el Palacio de Chambord, ante Luis XIV y la corte. El Palacio de Chambord es un palacio real, pero claro, ya no está en la zona de Versalles, de la zona, digamos, en la isla de Francia, que es donde está Versalles o Fontainebleau, sobre todo Versalles, Fontainebleau y otros palacios reales, por los que itineraba la corte, o que se trasladaban a la corte eventualmente o puntualmente para alguna representación o alguna estancia, fiestas, sino Chambord está en el Valle del Loira, tampoco lejos, y es un castillo más, hay un palacio. Digo castillo porque en francés se llama castillo, pero no son castillos, se llama Château de Versailles, pero no es un castillo, es un palacio. Entonces hay que traducir ahí, no hay que traducir por castillo, sino por palacio, porque si no uno se imagina allí las almenas y el foso y esas cosas, y no hay. Y lo de Chambord, pues es un palacio magnífico que hizo construir a mediados del siglo XVI Francisco I. Bueno, y también en ambos casos pues forma parte, como digo, de una diversión real. Y bueno, en el caso de Luis XIV, que organizaban de vez en cuando, él no, pero bueno, él pedía que quería, y entonces tenía un gran dignatario de la corte que se encargaba nada más que de organizar las fiestas. Y la otra, en Madrid, se hizo en ese palacio, en el Buen Retiro, para celebrar la boda muy reciente de Carlos II con María Luisa de Orleans, que era sobrina de Luis XIV, la hija de su hermano el duque de Orleans. Cabe otra posible coincidencia, pero eso ya es más complicada. Incluso esta princesa, María Luisa de Orleans, hubiese podido asistir, porque ya había nacido, pero solo tenía 7 o 8 años, no creo que fuese a ver la representación, pero bueno, podía incluso haberlo visto cuando era niña, pero podía haberlo olvidado también. También puede verse en este tipo de adaptación de la primera aparición de una obra de Molière, pues el anuncio de una de las modalidades del sainete de reescritura, porque es una de las principales modalidades de presencia o de reescritura del teatro de Molière en la España del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Más que la traducción de las traducciones, traducción completa de una comedia en 3 actos, o aunque sea en un acto, lo que sea. Y que ocupa, pues digo, como eso, todo el siglo XVIII y primeros años del XIX, y bueno, como sainete luego continúa en España, quiero decir, pero ya no en este caso como adaptación, sino que ya sabemos hasta los años 20 o 30, pues ahí del siglo XX, quiero decir, sainetes. Entonces, hay esas reducciones, ¿verdad? Esas reducciones enormes que se producen, no, aquí no voy a entrar en detalles, pero por ejemplo, que eso que continúa incluso, son muy notables en el siglo XVIII, sobre todo gracias a la labor de Ramón de la Cruz, que es el principal adaptador
no solamente de Molière, sino del teatro francés, para convertirlo en sainete, ¿verdad? En esa conversión empieza a veces de un acto, eso es más sencillo cuando son piezas, son obras de teatro francesas en un acto que también había y que servían también de complemento muchas veces a representaciones largas, pero también hay muchas de estas obras son obras largas que reduce a un acto, a lo que es el sainete, que es un acto, claro. Pero en el siglo XIX, pues hay algunas, digamos, reducciones de ese tipo. Por ejemplo, en el 1859, pues en lo que pasa que, bueno, quizá no es tanta la reducción, porque Sganarelle, otra comedia de Molière, se titula Sganarelle, que es el protagonista, o Le Cocu, o sea, el cocu imaginaire, o sea, el cornudo imaginario, traducido literalmente, que en 1859 Antonio Corzo publica lo que denomina juguete cómico, o sea, ven que ya no se habla, no se utiliza sainete, pero es lo mismo, titulado Cuatro agravios y ninguno. Bueno, aquí entramos ya más adelante y hablaremos de eso. O, por ejemplo, ya unos años más tarde, en el 69, Lorenzo de Cabañes, que escritor catalán, pero se veía en castellano y en catalán, tío de un célebre, ¿cómo se llamaba? Un poeta de, bueno, ahora no recuerdo, se llamaba Cabañes también, pero es un poeta romántico que murió muy joven, tiene dos, una del Bourgeois Gentilhomme, que es una farsa en dos actos, cuando el Bourgeois tiene 5 actos, una farsa en dos actos que titula El Caballero en Borrico, y luego una adaptación también como pieza en un acto de Georges Dandin, que tiene 3 y se reduce a uno y que titula Tras de cuernos, palos. O sea, la historia del que está el cornudo que encima ha paleado, ¿no? Pues esa es o sea que esa no es exclusivo, ese tipo de adaptación, reducción, podríamos decir, no es exclusivo del XVIII ni de Ramón de la Cruz. Como digo, en el siglo XVIII, resulta que tras ese inicio que dije, que comenté del 1680, pues bueno, eso fue un cohete que alguien tiró y ahí se quedó, ahí se acabó la fiesta, porque hay que esperar 73 años, que se dice pronto, para que aparezca la siguiente traducción de Molière. O sea, hasta el año 1753 no aparece una traducción, bueno, en realidad aparecen dos el mismo año, traducidas por el mismo traductor y publicadas en la misma imprenta. O sea que fue doble, un tal Manuel de Iparraguirre que traduce El avariento y El enfermo imaginario. Y aunque se representaron y publicaron otras versiones completas, lo que más abundó, como ya dije antes, fue la adaptación a sainete y gracias a Ramón de la Cruz. Tiene 7, entre los que son de autoría segura y alguno atribuido, pero con mucho fundamento, en las décadas de 1760 y 1770, las que sobre todo se localizan estas adaptaciones, aunque muy pocas se imprimieron en vida del traductor. En este siglo la imagen de Molière que se tiene en España es la de pues, el heredero de Terencio, la del máximo exponente de la comedia francesa, que se llamaba se utilizaba el adjetivo regular, era el ejemplo de la comedia regular, y modelo digno de imitación para la renovación del teatro en España, etcétera, etcétera, y a dejarse de todas las continuaciones de comedia del siglo de oro, de la comedia áurea, para ya pues hacer algo nuevo, moderno, etcétera, etcétera. Y bueno, hombre, Molière ya hacía un siglo que había muerto, pero se continuaba viendo como ese modelo, un modelo a seguir. Los primeros años del 19, pues también, que en realidad, aunque hablemos del 19, son una continuación del 18. Cronológicamente es 19, pero normalmente se habla de un siglo XVIII largo en España, que iría por lo menos hasta, bueno, algunos dicen el 1808, principio de la guerra, el final de la guerra, o incluso pues en los años 20, o quizá pues alargando mucho hasta los inicios del romanticismo. Si hay que pensar en que tiene que haber un cambio, digamos, de estética
para que también haya un cambio de literatura, ¿no? Y lo que pasa que en esos primeros años del siglo acogen 4 de las traducciones más citadas y estudiadas. Las 2 de Moratín, de Leandro Fernández de Moratín, publicadas en el año 12 y 14, La Escuela de los Maridos y El Médico a Palos, y las 2 de José Marchena, el mal llamado Abate Marchena, pero no tenía nada que ver, no había recibido ninguna orden sagrada, y las 2 de José Marchena, que son de 1811, El Hipócrita, es decir, Tartufo, y 1812, La Escuela de las Mujeres. Y a los mismos años, y aunque la de Moratín, sobre todo, parece que se hicieron, bueno, seguro que se hicieron unos años antes, pero no se publicaron hasta el año 12, 14. Vemos que entre el 11 y el 14 aparecen estas 4. A los mismos años pertenece asimismo la que hizo Alberto Lista de El enfermo de aprensión, aunque no se publicó hasta finales del siglo XIX. En diversos momentos, hasta los años 1850, se aprecia un movimiento de recuperación de traducciones o adaptaciones del XVIII, ya de forma individual, ya colectiva, como sucede con el volumen titulado Colección de sainetes sacados de varias comedias de Molière, que es del año 1820. Y también a mediados del siglo también se publica ese sainete, que fue el primero de 1680, se publica a mediados del 19, que se había quedado inédito hasta mediados del 19, cuando se aparece en una edición de obras de comedias de Calderón. Entonces, cuando se hace la edición que hizo Arzenbuch, precisamente, Juan Eugenio Arzenbuch, y en esa edición, cuando aparece la última de Lado y Divisa de Leonido de Marfisa, aparece también con todos los demás textos, digamos, los demás piezas menores que se dieron que acompañaron a esa comedia el día de su estreno. Y también, pues quizá citar a mediados del siglo, la aparición de algunas traducciones nuevas. En 1858, hay que decir que desde el año 1820 hasta 1858, no apareció ninguna traducción nueva. Las que aparecían eran reediciones de Cayetano Rosell, que fue bibliotecario, director de la Biblioteca Nacional, académico, en fin, una personalidad, que tituló El Hipócrita, como la de Marchena, y sobre todo en 1869 esas adaptaciones que he nombrado, que he mencionado, de Lorenzo de Cabañes, más una traducción ya esa más fiel de Tartufo. Y luego también con otras segunda mitad de siglo, reimpresiones o recuperaciones de obras de traducciones de Molière, de Marchena, en fin, que hay poca actividad, pocas novedades a lo largo de todo el siglo XIX, y predominan las reediciones, ya sea de obras del XVIII o de primeros años del XIX, sobre todo de las de primeros años, porque es por ser pues las de Marchena y de Moratín, que son de las más apreciadas. Y luego, en el siglo XX, pues el interés parece reavivarse con la llegada del nuevo siglo y a lo largo del primer tercio hasta la Guerra Civil. En esta etapa encontramos como traductores a varios nombres conocidos del teatro español, como Jacinto Benavente, con Don Juan, Tomás Luceño, con el Tartufo, Tomás Borrás, con el Avaro, o del erudito, que ya no tiene nada que ver tanto con el teatro, pero de un erudito hispanista, Narciso Alonso Cortés, que con El amor médico, publicada precisamente, y eso se indica en el libro, en la obra, en el texto, en la edición, el volumen, para conmemorar el tercer centenario de Molière en 1922. Sin olvidar a José Ignacio de Alberti, tío del más célebre Rafael, con 2 obras, El ricachón en la corte y El enfermo de aprensión, que son de los años 20. Y en este periodo también son de gran relevancia las traducciones catalanas de Molière.
llevadas a cabo por literatos que ya en aquellos momentos habían destacado o iban a consolidarse poco después en las letras catalanas, como Narcís Oller, Josep Carner, Manuel de Montoliu, Sagarra, hasta llegar a Alfons Maseras, que entre 1930 y 1936 dio los 8 volúmenes de un teatro completo de Molière en catalán. Y dicha traducción, de todas, la traducción en sí de Molière, tanto por parte de los traductores como de la crítica, se veía como una manera se vio como una manera de dignificar el teatro en lengua catalana que, aunque había renacido con la Renaixença de la segunda mitad del siglo XIX, pues salvo excepciones había sido un teatro muy popular, costumbrista, si se quiere, y entonces bueno, había que hacer algo que diera empaque a ese teatro. Tras cierto parón en los años de la guerra y la inmediata posguerra, la traducción de obras de Molière dio un salto cualitativo y cuantitativo importante, interesante, con la publicación en 1945 por la editorial Aguilar de las obras completas de Molière a cargo de Julio Gómez de la Serna, hermano del más célebre Ramón. Aquí hay muchos hermanos, hijos, sale mucho parentesco en todos este grupo de traductores, seguidas al año siguiente por la versión de 9 comedias por otro traductor activísimo, Juan G. de Luaces. Él se firmaba Juan G. de Luaces, que era González Blanco, también hijo y sobrino de 3 personalidades de las letras de los años 20 y 30, y padre Edmundo, filósofo y escritor, y sus tíos Andrés y Pedro. O sea que no sé si le pareció muy largo llamarse González Blanco de Luaces y se ponía G. Y a partir de los años 60 las traducciones proliferan y resulta difícil hacer un bosquejo siquiera somero de la situación. Pueden señalarse, sin embargo, algunos momentos, como la versión de Tartufo por Enrique Llobet del año 69, que resultó un fulgurante éxito de público y de crítica, claro, pero lo más interesante es que fue de público, así como ciertos fenómenos como la aparición de versiones en colecciones de clásicos en editoriales como Bruguera, Planeta, Alianza, Espasa, Calpe o Cátedra, su inclusión en el catálogo del Círculo de Lectores, que, en fin, a pesar de todo, pues fue algo que tuvo mucha difusión en los años 60-70, las ediciones del Círculo de Lectores, aunque también pues hay algunas acciones, podría decir, o algunas situaciones negativas, como la aparición, como he dicho antes, de ediciones sin nombre del traductor, más acusada en los años 60, en los años 60, a principios de los 70, después ha ido remitiendo y ahora es prácticamente difícil encontrar que haya traducciones anónimas, y lo pongo entre comillas. Otra situación que se ha ido asentando con el tiempo es la incorporación de paratextos, prólogos, bibliografía, notas en las ediciones de traducciones, quiero decir, algo que ya existía desde antes, por descontado, pero que parece ya inevitable o inexcusable en las últimas décadas. Se hallan por descontado en las colecciones de clásicos ya mencionadas, pero también en algunas otras ediciones de otras editoriales. De este modo, las ediciones de traducciones aportan materiales para una recepción crítica de Molière o de cualquier autor, eso es válido para todos, aunque muchos de esos prólogos tienen una finalidad meramente divulgativa, sin pretensiones eruditas o históricas. También se advierte una inflación de traducciones en ciertos momentos, y eso es un fenómeno que, bueno, es de la retraducción. Hablo de traducciones nuevas, pero también a veces con reediciones. Así, por ejemplo, en 1981 aparecieron un Don Juan junto con un Tartufo, traducida por José Escué, en Planeta, en Clásicos Universales de Planeta. La misma combinación, Don Juan Tartufo, en el libro de bolsillo de Alianza, obra de Carlos de Dampierre. Una reedición de 6 versiones de Gómez de la Serna, que es del año 40 y pico, entre las que había un Don Juan y un Tartufo, y también un Avaro, pero ese Avaro al mismo tiempo podía leerse en una antología con piezas de varios autores. Otro ejemplo más cercano, en el año los lectores de 1998 tenían a su disposición
como novedades editoriales. Tenían a disposición también las que se habían publicado el año anterior, obviamente. Pero digo, como novedades, 2 Don Juan o Don Juanes, uno reedición del de Gómez de la Serna y otro nuevo de Mauro Armiño en Espasa Calpe, acompañado de un avaro. Hay muchas parejas de comedias de Molière se publican muchas veces en pareja, más que nada porque hace volumen, sino algunas no hacen el volumen, sobre todo en una colección no puede haber un volumen finito, muy finito y uno muy, muy grueso, entonces tienen que ser todos parejos, hasta donde se pueda. O sea que hay este de Mauro Armiño y así como tres tartufos en un año, de Juan Bravo en Vicens Vives, de Nidia Lamarque, que es una traductora argentina, la obra se había producido, muchas de las varias obras de Molière que publicó en Argentina, algunas se editaron en España, no todas, algunas se editaron en España después, y una tercera sin nombre de traductor, o sea, 3 tartufos, 2 no sé qué, 2 Don Juan, en fin, ese es la embajada du choix, porque claro, si uno tiene 3 tartufos, ¿con cuál se queda? Si uno quiere leer el tartufo, con el primero que encuentra, con el más barato, o se guía por el nombre, por el traductor si le suena, no le suena, en fin, no sé, son aquellas enigmas de la edición que no... En fin. Tampoco es algo que deba sorprendernos porque, bueno, ya he contado que en 1753 se publicaron 2 traducciones al mismo tiempo. En fin, eso sería en cuanto a lo que es propiamente... No sé cómo vamos. Perdón, es que... Bueno, puesto que ya... Bueno, pues puesto... Uy, ¿esto qué pasa? Vale. Bueno, puesto que alguna cosa quería comentar, pues se me ha ido eso que pensaba que ese panorama pues era una cosa que era... Pero bueno, si uno va haciendo glosas... Y aquí... Uy, ahora sí que la hemos... ¿Eh? ¿Dónde iniciar sesión? Pone usuario. Que no tengo que poner. Pensaba que tenía que poner el nombre. Es que no lo veo bien. A ver. Bueno, yo aquí quería, bueno, era un poco el comentario pero vamos a ir solamente a unos cuantos. Yo aquí les he puesto el problema de los títulos. El problema de la traducción de los títulos, no entraré en otros comentarios que tenía como de glosas al margen, por decirlo de alguna manera, para no alargar, pero bueno, lo cierto es que la traducción de los títulos es algo interesante. Obviamente está la solución del título calco, es decir, le bourgeois gentilhomme, el burgués gentilhombre, el Don Juan ou le festin de pierre, Don Juan o el festín de piedra, o le précieux ridicule, las preciosas ridículas, y así sucesivamente. Pero bueno, no siempre estas traducciones funcionan, o si funcionan, pueden funcionar porque es una solución sencilla y cómoda, pero pueden no funcionar por otros motivos. Bien, aquí les he ido poniendo algunos títulos que no son calco, porque claro, traducir l'amour médecin por el amor médico, eso se le ocurre a cualquiera. Entonces, bueno, pues aquí veremos que cuando hace Ramón de la Cruz ese sainete, pues le llama el mal de la niña, porque sí, pues que es que hay una niña que figura, bueno, una niña que no es tan niña, que es la protagonista, la hija de la casa, y que dice que está enferma, y entonces de esa manera, pues vienen los médicos, y un médico, como ya podíamos esperar, pero eso ya pasa también en el Barbero de Sevilla, pues es el enamorado, y entonces ya está. Bueno, por eso que es un mal fingido. El avaro, el avariento, y luego en catalán el señor Perramón, pues porque se le ocurrió a Josep María de Sagarra ponerle un nombre que no tiene nada que ver con el nombre original, y entonces el nombre del protagonista, pues en la adaptación, pues le pasa a ser el título, cuando el avaro no tiene... El avaro en la comedia de Molière tiene nombre, es Harpagon, pero la obra no se titula Harpagon el avaro. Bueno, pero bueno, ahora llegamos aquí a algo curioso, que es lo del burgués gentilhombre. Lo del burgués gentilhombre, lo del bourgeois gentilhomme. Aquí hay un problema, y el problema, la verdad que lo resolvieron bastante bien, se ha resuelto bastante bien,
en todas estas, en la mayoría, bueno, en todas estas de aquí, que son las que no se titulan el burgués gentilhombre. La primera, el labrador gentilhombre, esa que vimos de 1680, que se publica en los años 50. Ramón de la Cruz le llama el plebeyo noble. Luego hay una especie de arreglo de lo de Ramón de la Cruz, algo distinto, que se titula el plebeyo noble o el mamauchi, ¿eh? Que es en la obra de Molière, a Monsieur Jourdain, no sé si es Jourdain, con ahí. Entonces, le hacen una ceremonia turca del acto cuarto y allí falsa, claro, y allí pues lo nombran, el hijo del gran turco, y lo nombra, le da un título, porque él quiere ser noble, claro, y entonces le da un título de nobleza entre los turcos, que es el mamauchi, y entonces dice, él está contento porque le han nombrado mamauchi o mamamuchi, etc. Bueno, el fanático por la nobleza, el de Nicolás Pérez, ya ponga aquí los nombres y la fecha anterior al 15. El caballero en borrico, el ricachón en la corte, el burgués ennoblecido, el nuevo rico en la corte, el gentilhombre burgués, o el gentilhome burgués, esto en catalán, y esto en gallego, o burgués fidalgo. Bueno, aquí hay un problema con esto del burgués, del bourgeois gentilhomme, porque no, y lo han resuelto bien, es decir, si hubiesen equivocado la mayoría de los traductores, por lo menos hasta mediados del siglo XX, hasta los años 20, 30, quizá pues el burgués de Julio Gómez de la Serna ya está, podríamos decir que es época más moderna, ya es más moderno, mediados del siglo, pero en cualquier caso, porque burgués no significaba en castellano lo que significaba en francés. Entonces, claro, hubiese estado mal llamarle burgués. Y además no tenía en castellano una especie de componente, sobre todo en literatura, un componente peyorativo que tiene en la literatura francesa, lo del burgués. Entonces, eso ya no. Y luego, un gentilhombre. No es lo mismo que un gentilhombre existe la palabra, burgués también existía, pero gentilhombre, en castellano, hasta el siglo XX, en los diccionarios, bueno, para hacer esto yo me he mirado los diccionarios, claro. En el siglo XX, hasta el siglo XX, un gentilhombre es únicamente lo que era un noble, o de alguien de cierta nobleza, que era nombrado para atender directamente al rey o a los príncipes, a la casa del rey, por decirlo de alguna manera. Entonces, por eso está el gentilhombre de cámara, que puede entrar a la cámara del rey y ayudarle a vestirse y desvestirse. Entonces tiene que ser el gentilhombre de boca, que es el que se ocupa de la comida, etc. Bueno, no es un sirviente, es decir, no es un criado, no es un sirviente, sino que es alguien que sirve, que es un honor, y además que tiene que ser de cierta consideración, de cierta nobleza y de cierta confianza, ¿no? Entonces eso, pero claro, pero es que resulta que en Francia, en francés, ya desde muy temprano, desde la Edad Media, lo de gentilhombre, bueno, ya por lo menos, bueno, la media, por lo menos hasta desde la época de Molière, por descontado, ya era pues que se coge el primer diccionario de la Academia Francesa, que es de 1684, ya la primera acepción es noble de race, noble de raza, noble de nacimiento. Y el segundo, el cargo de servidor del rey o de un príncipe, etc. O sea que, en cambio, esa idea de que un gentilhombre es un noble, eso no existe, no existe hasta, por ejemplo, en castellano, el diccionario, el primero de la Academia, que es del 34, llamado de autoridades, solo pone empleo de la casa del rey en clase de caballeros, es decir, hay que ser caballero para tener ese empleo de cámara, de boca, de la casa, etc. Y hasta los mediados del siglo, y luego ya que están los diccionarios actuales, la versión actual del diccionario, pues desde hace ya unos cuantos años, y pone calco del francés,
hombre de origen noble y por extensión el que se comporta de forma caballeresca. Es decir, que un gentilhombre, si se decía en el siglo XVII y XVIII gentilhombre en castellano, necesariamente se tenía que aludir al gentilhombre de cámara, un gentilhombre que sirve al rey o a un príncipe, y no un noble, con lo cual no se hubiese entendido, no se hubiese entendido. Por eso hicieron muy bien todos estos. Lo que pasa que, claro, aquí también podíamos entrar en una segunda lectura, por decir así, de hecho, perdón, la primera aparición del título El burgués gentilhombre, que yo he localizado, es del año 1946 en la traducción de la traducción de Juan de Luaces, Juan G. de Luaces. O sea, ya el año anterior, el Gómez de la Serna usa ennoblecido, usa burgués, pero usa ennoblecido. Y incluso el José Ignacio de Alberti, cuando publica El ricachón en la corte, bueno, no sé si es cosa de él o cosa de Espasa, que es donde salió, pone El ricachón en la corte, entre paréntesis, le bourgeois gentilhomme. Supongo que para que dará una pista de que el ricachón en la corte, que queda un poco lejos, ¿verdad? Como el caballero en Borrico, que eso queda. Pero bueno, siempre está, y ahí si nos vamos a meter, pues vemos por dónde se ha focalizado. Obviamente, en la mayoría, dicho de un modo o de otro, se refleja esa situación del burgués que quiere ser noble, la pretensión de nobleza, la pretensión a la nobleza, que no era por tontería. Bueno, quiero decir, hombre, en el siglo XVII como el siglo XVIII salía más a cuenta ser noble que no serlo. Entonces, porque tenías más privilegios, te ahorrabas impuestos y un montón de cosas favorables. O sea que tampoco, no, en fin, se puede, digamos, comprender el deseo de muchos de ser noble. Pero bueno, ahí estamos, o bien es un labrador, o bien es un plebeyo, ese bourgeois es un labrador, pero claro, en realidad eso está muy alejado, porque, hombre, de un burgo, pero un burgo normalmente es un sitio habitado, labrador, pero bueno, en fin, eso sería. Pero aquí sí que es el único sitio donde pone gentilhombre. Claro, ahí, a ver, estamos en un ambiente, tal vez ahí, alguno diría, bueno, puede ser un guiño, como se dice ahora, puede ser un guiño a la destinataria de la traducción, bueno, a la principal, digamos, espectadora de la traducción, que era la reina de España, francesa, la francesa María Luisa de Orleans, ¿no? Pero bueno, quizá pues eso le podía, como también hay algunas cosas también en el texto que aluden el burgués, este hombre quiere aprender francés a toda costa, cosa que el otro no quería saber, solo él quería hablar, y de aquello de que si no hablaba en verso, en prosa, o en toda esa parte también tan conocida del bourgeois. Pero bueno, los demás, el plebeyo noble, el plebeyo, el fanático por la nobleza, en fin, todas esas situaciones, ¿verdad? Y aquí el único que ha utilizado una palabra que lo hubiese podido utilizar el primero, justo es el último traductor, bueno, el último que tengo aquí en la lista en el sentido de variante, que es Enrique Argendey para el gallego, fidalgo. ¿Qué es eso? Un gentilhomme es un hidalgo, es la traducción más cercana, más exactas no hay nunca, porque van en estas situaciones históricas, sociales, etcétera, muy complicado. Pero eso es la más vecina, la más aproximada, es Hidalgo precisamente. Pero bueno, tuvo que esperar a 2007 para que a alguien se le ocurriera poner Hidalgo en el título del Bourgeois Gentilhomme, cosa que parece bueno, no lo sé. Pero bueno, en fin, bueno, vamos a, el nuevo rico la corte, en fin, bueno, digamos que hay todas estas variantes. Y luego, pues bueno, hay algunos otros títulos, voy a ir más rapidito pasando. El caso, bueno, hay un problema también, bueno, un problema, una cuestión, tampoco es ningún problema, y tampoco no pasa nada, ¿no? Don Juan o le festin de Pierre. Bueno, ya está el problema de qué es un festin de Pierre, tanto en francés como en castellano, ¿verdad? No hay en fin, parece que los críticos todavía no, los historiadores no se han puesto de acuerdo en por qué se llama le festin de pierre, porque un festín no se puede hacer de piedra. Así pues se entiende porque sabemos que hay alguien de piedra que aparece por ahí. Pero bueno, se ha dicho, bueno, que incluso que se lo sacó como tenía varias fuentes, sobre todo de italianas,
pues que si se llamaba Pierre, Pedro, Pierrot, no sé qué, bueno, en fin, algo así como, el, el- o que el comendador tenía nombre, el comendador se llamaba Pedro, bueno, algunas cosas, o sea, que en fin, de todas maneras, aquí se juntan dos cuestiones. Que si la expresión el festín de piedra se entiende o no se entiende, y luego la tradición propia del teatro español. En el teatro español ya existía, además, otra cosa, que luego Don Juan en la obra de Molière, en vida de Molière, la obra se representó y en todos los papeles que hay se representa con el título Le Festin de Pierre. Don Juan no sale, bueno, sale en la obra, pero no sale en el título. O también con el subtítulo L'athée foudroyé, o sea, el ateo fulminado, que es como muere Don Juan, que es un ateo y encima le cae un rayo, no sé, algo así, o se le abre la tierra y se cae, no sé, bueno, lo menos en Don Juan de Molière. Y solo la edición póstuma del Teatro de Molière de 1682 aparece como el título que lo conocemos, Don Juan, con M, Don Juan, o Le Festin de Pierre. Bueno, pues en la tradición española ya había la comedia de Tirso, el burlador de Sevilla y convidado de piedra. En la comedia de Antonio de Zamora, que es de principios del siglo XVIII, no hay plazo, que luego vino a sustituir un poco a la de Tirso en las representaciones que se hicieron en el XVIII, sobre todo se tradujo, ahí se representó y se reeditó mucho esta, que tiene un título larguísimo, no hay plazo que no se cumpla. Yo aquí solo les he puesto los títulos, los comentarios no están aquí. No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague, y convidado de piedra, por si acaso, para que, para que es el recuerdo, el anzuelo también de la obra de Tirso, ¿verdad? Entonces, no es de extrañar que, pues, bueno, Jacinto Benavente, que fue el primero que la tradujo, le puso Don Juan y ahí así, no, aquí no pasa nada, no hay problema, ¿eh? Muerto el perro. Don Juan o el convidado de piedra en el año 23, y luego que continúa también en la versión de Gómez de la Serna, aunque hay una versión del mismo que parece que es la que se hizo en la Compañía Nacional del Teatro Clásico en el 2001, dirigida por Jean-Pierre Miquel, que en aquel momento era el director, bueno, el administrador, como se llama, de la Comédie Française, y que se hizo en castellano, pero con el título cambiado, el título afrancesado, o bueno, afrancesado. Don Juan, incluso con la M, que tampoco hacía falta, o el festín de piedra. Y parece que se utilizó el texto de base, por decirlo así, luego, bueno, ya sabemos lo que pasa con los textos cuando los coge un adaptador teatral o un director, bueno, en fin, los textos se modifican y hay que representarlos, ¿no? Porque dice, bueno, es que hay textos de teatro que es que, sobre todo si son traducciones, que no se pueden representar. Entonces, bueno, que no se pueden representar tal como están escritas y hay que hacer la adaptación. Bueno, entonces, y curiosamente, también vuelve, bueno, no curiosamente, sino que este convidado de piedra también se utilizó, digo curiosamente porque no pertenece a la tradición del teatro catalán, en la traducción de Maseras del año 30, la traducción catalana. Incluso el subtítulo que forma parte del subtítulo que forma parte del título de Tirso de Molina, o sea, ese convidado de piedra. O sea que ahí también ha habido su complicación. Y bueno, habría otras cosas, otros para comentar. Bueno, voy a ir así rápidamente. Aquí, pues el paso por el Etourdi, pues quizá, bueno, como ven aquí también lo de las femmes savantes, las variantes, las sabiondas, las mujeres sabiondas, les sabudes en catalán, o saberudes significa las sabiondas en catalán. Les fourberies d'Escapin, pues aquí, pues cada uno lo que le ha parecido que es un fourberie, si es una trapacería, si es una picardía, si es un enredo, si es una travesura, etcétera, etcétera.
el pobre Dandin, Georges Dandin o Le Mari Confondu, pues bueno, aquí está Ramón de la Cruz, que se sale de tal y dice el casamiento desigual, que es verdad, y los Gutibambas y Mucibarrenas, que son los apellidos que tiene, porque este es un burgués rico que se casa con la hija de unos nobles y que, bueno, pues sale, bueno, pues, pone los cuernos, ella, él, y encima pues pasa por el que borracho, por no sé qué, no sé cuánto. Entonces, pues ellos salen esos padres, los padres que aquí se llaman Gutibambas y Mucibarrenas, que en la obra de Molière se apellidan Sotanville, que ahí uno lee tonto, tonto de ciudad, ¿no? Sotanville, puede leer, pero bueno, también hay, muchas veces se juega con sobre todo para los nombres propios, eso también es otra historia. O pues Jorge Dandin Azaña, Manuel Azaña, que fue traductor de esta obra, o La confusión de un marido, ¿vale? Jorge Dandin o Dandin, no sé cómo decirlo, o El marido humillado, ¿eh? El marido, le mari confondu, humillado, confuso, en fin. ¿Eh? O en catalán, pues el mismo Sagarra, que antes también pues, le llama Pupurull, que es un nombre un poco, no significa nada, pero es ridículo, Pupurull, en catalán es ridículo llamarse así. Ya. O luego el problema aquí, esta tiene también su problema, la jalousie du barbouillé, porque claro, a saber lo que es un barbouillé, bueno, pues puede ser un farfullero, uno que habla atropelladamente, puede ser alguien que se lía con todo y que no sabe por lo que hace, por dónde va. Entonces ahí tenemos el celoso farfullero, o en catalán el potiné gelós, gelós es celoso y putiné, pues es un putiné es uno que hace unas cosas mal hechas, que se equivoca siempre, que mete la pata, por decirlo de alguna manera. Eso es un putiné. Y luego, pero luego aquí, en la tercera, esa es la solución. Porque barbouillé significa también en francés que tiene la cara manchada, tiznada o enharinada. Y entonces ahí, eso, además es que barbouillé, por eso está en mayúscula. Cara brut es cara sucia, diríamos, ¿no? Cara tiznada. Entonces, el barbouillé era un personaje, y entonces ya está, en la propia obra de Molière sale en mayúscula, se llama barbouillé. Y entonces aquí por eso lo traduce como el carabrut gelos. Eran personajes como después, bueno, que viene de la comedia del arte, saben que en la comedia del arte muchos personajes o van con la cara pintada o van con máscara, o iban, vaya. Entonces, y ese pues sería la cara, si pueden, blanca o sucia, o incluso blanca, puede ser enharinada, como luego el célebre payaso, ¿verdad? Que es el payaso blanco, etcétera, ¿no? Y bueno, o sea que aquí pues vemos que hay muchas, en fin, a ver si podría comentar de algún otro, las preciosas ridículas, pero bueno, no vamos a entrar porque bueno, es que preciosa en castellano, précieuse en francés, estamos en el siglo XVII, tiene unas connotaciones culturales que en España no existen. Entonces, bueno, y entonces pues incluso Ramón de la Cruz va y le tituló Preciosas Ridículas, pero es que la palabra preciosa solo sale una vez, aparte del título en la obra, y no tiene nada que ver, porque dice una preciosa como yo, o algo así, preciosa en el sentido de guapa, estupenda, etcétera, ¿no? Dice una de las chicas, de las mujeres protagonistas. Entonces, bueno, ahí ya vemos que no tiene nada que ver con el preciosismo y esas preciosas del siglo XVII. Y bueno, ya también el Tartuffe o el hipócrita, el impostor, pues también ha dado su juego, ¿verdad? Por el subtítulo, que a veces ha cogido, se ha puesto en lugar del título, pero además cuando el hipócrita es un título que no se ha usado casi nunca, se ha usado muy modernamente ese subtítulo de hipócrita, porque ya se publicó como Tartufo el impostor, l'imposteur en francés, pero sí que se había usado hipócrita en algunas representaciones al principio, etcétera, y luego quedó un poco el olvido y ya se usó l'imposteur. Pero en fin, aquí pues vemos que algunos han utilizado el hipócrita, o como esa primera de Cándido María Trigueros del siglo XVIII que tituló El Gazmoño o Juan de Buen Alma. También es curioso ver los nombres que ha tenido Tartufo cuando no se llama Tartufo en las traducciones, porque no en todas se llama Tartufo. En uno se llama Fidel,
en esta se llama Juan de Buen Alma. El Juan no dice nada, pero el Buen Alma sí dice todo. Y algunas otras que ahora no recuerdo. Cuando no se llama Tartufo le han buscado un nombre que tenga, que signifique, que tenga un significado, un doble sentido que sea contradictorio incluso con la realidad del personaje, ¿verdad? Y bueno, pues en fin, tenía muchas otras cosas, pero bueno, el tiempo es el tiempo. En fin, espero que les haya podido, bueno, aportar algunas informaciones o estas consideraciones bueno, que pueden ayudar a una mejor entendimiento o comprensión de la presencia de Voltaire, dale con Voltaire, como he dedicado va un poco más a Voltaire que a Molière, pues era por eso, pero de esa presencia de Molière, porque hay muchas vías, hay muchas vías no están ni exploradas, explotadas, depende cómo lo queramos ver, pero en fin, yo he intentado pues a partir de todo esto pues ir trazando, ahí habría otros aspectos, ¿verdad? De las obras más traducidas, luego todo el amplio abanico de traductores, porque claro, es que ahí tenemos desde un premio Nobel, que es Benavente, un presidente de la República, que es Azaña, traductores de oficio, escritores, mucha gente de teatro, digamos que son actores o directores de teatro, en fin, profesores de literatura francesa. Entonces, bueno, ahí también tenemos un mundo bastante variado, un conglomerado bastante interesante que también sería otra vía. O sea, que vías hay unas cuantas y, en fin, yo intentaba pues ir señalando sin agotar, porque solo de los títulos habría más que decir de lo que he dicho, pero en fin, digamos que eso es una presentación de las posibilidades que puede tener y que puede tener un estudio en serio, de verdad. No digo que lo que he hecho yo es en serio, pero bueno, puede ser el inicio de una cosa seria. Sí, no creo que lo continúe, pero bueno, porque todo ya lo que me queda de... Quiero decir, tampoco tengo que hacer una tesis, ya hice una en su día, pero bueno, entonces muchas gracias por su presencia y por su atención. Muchísimas gracias por tu intervención y por todo lo que has aportado, que efectivamente es abrir vías, muchas vías. Aquí en extensión universitaria es lo que se necesita, ¿no? Y esas vías nos llevan primero a ese recorrido que has hecho histórico de la presencia de Molière a través de la traducción. Y luego los títulos. Me parece muy interesante trabajar sobre los títulos y lo que estos títulos aportan, ¿no? Porque de alguna manera hay ya una orientación y un sentido cada vez que un traductor determina qué título se va a elegir, ¿no? ¿Por qué elige ese título? Ya hay una intención clarísima, ¿no? Y yo me estaba planteando como director de escena, ¿no? Yo estaba pensando precisamente en la otra parte que queda por hacer, ¿no? Que sería ver el reflejo de esas traducciones en el escenario. Porque tú has mencionado efectivamente que hay parejas, ¿no? de traductores y de directores que aparecen juntos de forma sistemática. Es el caso, por ejemplo, de Arminio. Arminio lo has citado. Arminio, como traductor de Molière, y Hernán Gené, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? En el Tartufo. Ahí aparecen los dos juntos. Entonces ya hay como esas parejas asiduas, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que estamos frente a un oficio de traductor para la escena. Pero es que lo que tú comentabas, muy interesante, es que hay muchos traductores aquí, muchos perfiles de traductores, ¿no? Y están aquí, por ejemplo, los alumnos y alumnas de traducción e interpretación, y yo les lanzaría el guante y profesorado también de traducción, para que nos dijera su opinión sobre esto, ¿no? ¿Cómo traducir para el teatro? Porque eso es una historia también muy compleja, ¿no? Adaptar, transferir, situar en el espacio y en el tiempo. Lo estamos haciendo. Nosotros, por ejemplo, lo estamos haciendo cada vez que montamos un Molière. La primera pregunta es esa, ¿no?
¿Se lo lanzamos a ellos y a Sí, ellas? sí, sí, no, yo Sí, también tengo pues algo que venga. decir. Sí, pues a ver si dicen. Ya, ya, ya. Y luego te pasamos a ti. Traductores y traductoras, ¿qué pensáis de esto? Pues a ver, yo de lo poco que sé y de la poca gente que he leído, uno de los que más me llama la atención es eh, Guillem López, que es un autor de Castellón, que se dedica a hacer ficción especulativa, que no se dedica particularmente al teatro, pero que su obra tiene mucha influencia de las obras teatrales porque su hermana se dedica a todo este mundo. Y tengo la sensación de que una de las cosas que él dice habitualmente cuando le preguntan sobre esto es el acentuar mucho lo que hay que destacar, pero también lo que no hay que destacar. Es decir, que cuando, yo qué sé, que cuando iluminamos, que cuando prendemos una vela, también se está proyectando alguna sombra. Unos elementos que a lo mejor no están tan presentes en la obra. Y no sé si por ahí tenga algo que ver. Bueno, lo que pasa que, claro, a ver, entonces, de acuerdo, pero claro, incorporar elementos, a ver, si no están presentes, Sí, se puede hacer, obviamente. O sea, a ver, si uno hace una reescritura, una versión, llámale como quieras, porque sí, bueno, en esto del teatro había una vez hizo, no sé si fue Santoy, bueno, alguien hizo de todas las variantes, digamos, que se han usado en la traducción teatral para denominar el producto, ¿verdad? Entonces, claro, ya si es una versión, una adaptación, ahí uno, a ver, bajo su responsabilidad, por decirlo de alguna manera, y puede incorporar, pero claro, si no estaba en el texto de imaginar, bueno, claro, se puede imaginar algo que el autor no ha dicho, no ha escrito, quiero decir. no va necesariamente por ahí. No va necesariamente por ahí. Y también sobre los títulos, evidentemente, con todos estos matices de significado eh, histórico, yo no sé si en las versiones modernas, imagino que sobre todo en los clásicos como Molière y demás, sí que habrá traductores especializados en este tipo de obras, eh, pero imagino que normalmente las editoriales no darán tanto margen para poner los títulos. Ya, bueno, ya. Sí, claro. Imagino que para Molière, y sabiendo que el caso particular que es en este aspecto, pues sí que dejarán una poquita más libertad. Ya. Pero en otros no creo que se dé el caso. Sí, claro, porque luego hay un aspecto comercial, y que claro, supongo que muchos editores, aunque sobre todo cuando son obras que ya son muy conocidas y que ha habido otras, que ya tienen una marca, digamos, no tienen una etiqueta, pues como una marca, entonces que se llaman así, entonces claro, de buenas a primeras cambiarle el nombre, eso puede despistar o puede Distorsiona, confundir, ¿no? no, Distorsión. no distorsiona, sino que lo has planteado desde el punto de vista de la edición, o Sí, sea, punto de vista comercial, para entenderlo, ¿no? sí, Así, ahí sí, claro. Entonces, claro, le resulta más cómodo, pues eso, el hacer como pues algo que sea conocido, en lugar de aventurarse a darle con un título extraño, nuevo, más o menos enigmático, y que haya que pensar o de más dónde preciso, viene. como la Bueno, más traducción, preciso, pero como si la es más, traducción gallega. vale, es más preciso por un lado, claro, es más preciso, pero claro, se aparta de lo que sería durante unos años una tradición, un título que ya se había forjado, por decirlo así, y que se había, no digo patentado, porque no se trata de eso, pero bueno, más o menos, ¿no? Que ya estaba, entonces claro, es más reconocible. Pero bueno, también a veces pues hay un margen de libertad, digamos, por parte del traductor, bueno, no es de proponerlo, pero eso pasa siempre cuando se quiere hacer una edición,
de obra original o de traducción, de que sea de varias obras, pues te dice, por ejemplo, te comentaba antes de Marivaux, hizo una traducción de varias obras, ha citado las dos primeras, son 5 me parece, de Marivaux, y dijeron, bueno, yo quería traducir obras que menos conocidas, ¿no? Caer en Le Jeu de l'amour et du hasard, Les fausses confidences, porque bueno, hasta ya hay 10 o 12. Y entonces te dicen, no, pero si son 6, puedes poner 3 o 4 así, más o menos, pero que tiene que haber esta y esta y esta. Como cuando hice hace muchos años una edición de sainetes de Ramón de la Cruz, lo mismo. No, tiene que haber el Manolo es el sainete más célebre de Ramón de la Cruz, más escrito en decasílabos porque es como heroico, pero bueno, es todo en broma, lógico. Es decir, tiene que haber este y este y este porque claro, eso no puede haber como si no pudiera haber una selección que no incluyera los más conocidos. Pues bueno, pues puede haber una selección de los menos conocidos o de que sean ¿por qué no diré de segunda fila? Pero por lo menos, bueno, no lo sé. A veces hay que, en fin, sí, porque hay intereses comerciales, digamos, que no se pueden, a veces no te dejan obviarlos, quiero decir, uno les dice, eso no tiene importancia, sí, pero claro, para el que tiene que vender el libro, la tiene, ¿no? Pero bueno, eso de hacer la traducción también, pues cuando eso de Marivaux, ahora lo digo porque alguien hizo una crítica, salió una crítica y dijo, bueno, que esa traducción que había hecho que no era como representable. Y bueno, vale, de acuerdo, estoy de acuerdo en eso, porque claro, para hacer una traducción de una obra de teatro que sea es decir, a ver, la traducción, si la traducción es relativamente digamos, paralela, por decirlo así, no van a utilizarlo de la fidelidad, digamos, ¿no? Al original, y el original se representó en su día en francés en su momento y funcionó, pues una traducción que sea muy semejante, digamos, parece que también debería ser tan representable como el original. Pero bueno, digamos que puede que no sea, pero claro que es que para hacer eso, aparte, quizá uno tiene que tener un sentido más de estar más metido en el ámbito de lo que es la representación, la adaptación escénica, la mise en scène y todo eso Entonces quizá alguien que sea más de teatro, o sea, alguien que esté ya metido que sea del oficio, por decirlo de alguna manera, está más capacitado porque ve lo que puede funcionar y lo que no, porque a veces son palabras nada más, quiero decir, obviamente la estructura es la misma, pero a veces son palabras y claro, no es lo mismo y a veces cuando uno dice, claro, hay frases que leídas son de una manera y dichas suenan de otra. Entonces, claro, te lo tienes que imaginar dicho, recitado, no leído. Eso también hay que hacer ese esfuerzo y a veces no siempre el que traduce una obra teatral hace ese esfuerzo o cae en eso, o hace ese esfuerzo, o no está capacitado para eso, porque está capacitado para otras cosas. Entonces, claro, siempre hay un problema, el de la traducción teatral siempre es problemático. Es problemática porque, claro, se supone que esa traducción debería tener una vida fuera del libro. Y entonces, claro, es que hay que asegurar esa vida. Entonces, bueno, para eso luego vienen los adaptadores y los no sé qué y no sé cuántos y hacen, bueno, muchas cosas y después resulta que al final no sabes quién ha escrito esa obra, empezando porque no lo pone. A lo mejor no lo pone en ningún sitio, que esa obra es de Molière. Dice adaptación de fulano, de Mengana. Entonces, a ver, dices, bueno, eso me parece que es de Molière, por el título pero se supone que por el contenido, pero es que los programas o las informaciones que circulan no se manifiesta el autor principal. Y si es una obra traducida, tampoco es del traductor normalmente. Entonces, claro, el que ha hecho esa adaptación para el teatro, ¿de qué ha partido? ¿Ha ido directamente al original? ¿Lo ha traducido y lo ha adaptado y lo ha no sé qué para la representación? ¿O se ha basado ya en una traducción previa? Ahí está. Y si lo ha hecho, es justo reconocerlo, decirlo. Porque si no, estamos... Bueno, no lo sé. Es muy... Sí, creo que hay otra Sí, perdón. intervención. Perdona, Sí. que me había Bueno, yo... en primer lugar quería agradecer al profesor Lafarga por
esta interesantísima conferencia. Y bueno, he apuntado dos preguntas y la primera de ellas en realidad lo que hace es devolver la pelota al estrado. Sería desde su punto de vista, desde el punto de vista de los dos especialistas teatrales que tenemos delante de nosotros, finalmente, ¿cuál es la función del traductor? ¿Es la de ser fiel al texto que intenta traducir, o el de acercar a un público nuevo ese texto? ¿O es en realidad las dos funciones las que debe cumplir y ahí está la dificultad? Y me permito de ahí de alguna forma adelantar una respuesta. Y en segundo lugar, bueno, pues un poco una pregunta que puede interesar tal vez a los estudiantes que nos acompañan, estudiantes de traducción que nos acompañan esta tarde, es qué retos quedan en la traducción de Molière hablando de obras completas, hablando de obras completas, es decir, ¿dónde están, cuáles son esas obras que deberían ser retraducidas o que todavía no han sido traducidas y que podrán ser tal vez objeto de la traducción de los futuros traductores? Bueno, ahí estamos los dos. Sí, bueno, yo son dos contesto puntos la de- segunda, si acaso tú son dos contestas la puntos de primera, vista, o sí. contestas la primera y No, luego no, yo la segunda. contesté lo No, primero. a ver, las obras se han traducido todas, porque hay dos ediciones de obras llamadas completas en traducción. La del año 45 de Gómez de la Serna, que le llama Obras Completas, y la de esta catalana de Teatre Complet, pues en castellano, Obras Completas. Entonces, esas obras completas incluyen no solamente las obras de teatro, sino algunas obras, poesías y tal, que se conservan pero básicamente son las de teatro. Incluso ha incluido en esa edición dos obras que menciona, porque en ese momento no se estaba, la crítica todavía no las había incorporado al acervo o a la lista, por decirlo, de Molière, porque eran primerizas, que son la jalousie du barbouillé y Le médecin volant, que esos eran anteriores, cuando él estaba por ahí de ambulante, antes de llegar a París. Y él la pone como obras atribuidas. Incluso, pero es que unos años antes, el que hizo la traducción del que llama Teatro Completo en catalán, no pone esas dos. Esas dos no las pone ni atribuidas, no están. Porque debía pensar, pues eso, que es que en las ediciones no aparecían, las ediciones de Molière, de la época, esas obras no aparecían todavía de obra completa, porque no se estaba seguro de la autoría. Entonces, a ver, como de traducidas, todas están traducidas, aunque solo sea por Gómez de la Serna. Entonces, otra cosa es cuáles han sido más traducidas y cuáles menos. Yo en este momento no lo puedo decir, porque ya digo, yo he empezado a hacer esta de la bibliografía que no estaba hecha, la he tenido que montar yo. No es que sean miles y miles de traducciones, pero bueno, digamos que aquí me ocupan unas cuantas páginas y si si veo las que hay por página, pues saldrán 300 títulos, una cosa así, ediciones, algunas no son repetidas. Entonces ahora, como lo tengo por orden cronológico, ahora tengo que darle la vuelta y ponerlo por orden. Entonces ahí se verá por orden alfabético y ahí se verá cuántas veces, porque hay obras que a lo mejor no, hay obras que son, a ver, no porque sean de secundarias, sino que son muy de circunstancias. Pues eso, hay una obra que se llama L'Impromptu de Versailles, o sea, ¿cómo le llamo? No sé cómo lo llama este. O sea, un impromptu es una cosa que se improvisa, una improvisación de Versalles. Es decir, bueno, hay que decir el rey, mañana quiero ver una obra de Molière, y el otro pues lo tuvo que hacer en media hora o en una noche o lo que sea, pues hacer algo, montar algo para que el rey se divirtiera. Y ya está, pero se llama l'impromptu de Versailles. Bueno, cosas de estas. Entonces, hay 3 o 4 que han tenido, hombre, hay unas tipo comedias heroicas, Don García de Navarra, la no sé qué, hay la Condesa de Escarbañás, por ejemplo, se ha traducido poco, el Monsieur de Pourceaugnac un poco más, en fin, todas estas hay unas cuantas, pero bueno, vienen a ser obras que incluso se han editado menos en Francia a nivel individual, quiero decir, no en ediciones individuales. Claro, no sé si son una treintena de obras de Molière, o 30, creo que son 35, 30, no, ahora no recuerdo,
pues a lo mejor pues hay 10 o 15, claro, pues habría ahí hombre, la más traducida en el mundo ha sido el Tartuffe, y luego Don Juan, un poco menos, Sí, el y luego avaro ya también. vienen el Avaro El avaro. bastantes, Vulgar gentilhombre. y el Gentilhomme y todas estas. O sea que yo en este momento no te puedo. Lo que sí que puedo decir que todas se han traducido, por lo menos una vez, por Julio Gómez de la Serna. Ahora, que luego unas han tenido una vida, digamos, más larga, porque se han retraducido o se han reeditado, ¿me entiendes? Porque incluso algunas de Gómez de la Serna, que se han reeditado en varias ocasiones, pero siempre son, pues esto, pues el Avaro, el Tartufo, el Malade Imaginaire, todas estas, las 6 o 7 de top, el top 10 por decirlo de alguna manera, ¿sabes? Y luego todas las demás, pues bueno, cuando toca, como lo mismo que se representan, que no todas se representan en la comédie française, alguna vez se han representado, pero se han representado a lo mejor 5 veces en toda la historia de la comedia y no se han vuelto a representar porque son muy de, no lo sé, quizá más de circunstancias, menos universales, que a veces pues, se habla de que hay valores universales y tal, y algunas cosas son tan pegadas a la época que no tienen, o a una época pasada, ¿no? Cuando habla de la Edad Media y el García de Rey de Navarra y no sé qué, y historias, lo que sí. Y lo de, bueno. Pues en mi caso, mira, yo creo sinceramente que el papel del traductor y la traducción, por lo tanto, son fundamentales en el teatro que se hace viniendo de una lengua extranjera, de una cultura extranjera, de una época también extranjera. Entonces, por ejemplo, ahora si dice uno, quiero montar un Molière, sea la obra que sea, Tartufo, Vulgar Gentilhombre, Preciosa Ridícula, ¿qué significa esto? Significa primero que plantearse qué Molière queremos representar. Eso es lo primero de todo. ¿Y para quién? ¿Para quién lo representamos? Si estamos pensando en nuestro público de hoy, ahí es donde empieza esa labor importantísima de la traducción y del traductor. Porque si acudimos a los grandes traductores de la historia de la traducción, como Francisco ha citado, ¿no? De Marchena, por ejemplo, Gómez de la Serna, esas traducciones que son valiosísimas no nos van a servir para la puesta en escena de hoy. Nos van a servir para documentarnos. O sea, yo diría, en mi caso es más fácil porque como profesor de francés, bastante francófono, pues claro, traduzco yo, pero esa traducción que yo hago del original, el que toque, ¿no? Tartuffe o Les Précieuses Ridicules, bueno, también me tengo que basar en otras traducciones. Eso es lo que me lleva a entender el texto de Molière filtrado por otras voces de nuestra historia de España también, de esos contextos, pero también pensando en el público de hoy. Y eso no quiere decir que sea una actualización al 100% tampoco. Pero claro, es que luego hay otro paso más, porque el traductor se ha convertido en intermediario, como pasaba también en el siglo XVII con las traducciones de Cervantes, ¿no? Para Hardy, por ejemplo. Es un intermediario, valiosísimo, como digo, pero es que luego está el dramaturgo, el director de escena, y ahí estamos otra vez utilizando ese lenguaje de la traducción, como decía Francisco, de lo que funciona y de lo que no funciona. Porque cuando pones en escena algo, hay una frase, hay una palabra que ves que no tiene sentido. Y ha mencionado, muy interesante, porque además el lunes nosotros representamos las Preciosas Ridículas. Y uno de los grandes dilemas, lo voy a decir hoy aquí como premisa, bueno, era el título precisamente. El título. Hemos mantenido el título, porque es como la marca, ese Tartufo, misántropo, es la marca Molière. Pero en realidad ese título es difícil de digerir por el elenco y de transmitir al público. Porque ¿qué significa Preciosas Ridículas hoy? Es complicado. Es complicado que puedan entender qué es la preciosité. Esas son las preciosas. Van a entender que son ridículas. Y eso nos permitió, fijaos, qué laberinto, porque nos permitió, no voy a decir más, que sería spoiler, nos dicen ahora, no voy a decir más, pero eso nos permitió distintos enfoques sobre la obra. Ahí queda, ¿no? Un va-et-vient en el túnel del tiempo, de alguna manera, un túnel del tiempo para llegar a nosotros, volver a Molière,
filtrarlo otra vez para nosotros, jugar con eso. Pero claro, siempre el título, ¿eh? El título traducido o no traducido. Preciosas ridículas. Un gran problema. Y Tartufo. Tartufo, ahora, fijaos que, ¿qué significa Tartufo? Pues la gente muy joven no lo sabe, pero a lo mejor está pensando en el dulce italiano, ¿no? Sí, Y ese el dulce helado. italiano es curiosísimo, ¿verdad? Está muy bueno, por cierto. Pero es un dulce que recubre algo que está dentro, que es como la joya en el cofre. Ese es el tartufo, la falsedad, y dentro está la realidad, ¿no? Bueno, pero Tartufo no viene del helado. No, el helado viene del tartufo. Es así, ¿no? La No, viene de la cronología, trufa. la cronología viene de por ahí, pero se le ha llamado así, ¿no? Y hoy decir, no se va a decir a nadie eres un tartufo, ¿no? Yo creo que no se entendería, ¿no? No, claro. Hay que traducirlo. Pero a la hora de poner en escena la obra, no es necesario traducirlo, se queda con tartufo. Se queda así. Sí, ya. Es la marca Molière, ¿no? Ya. Tartufo vende más, es más comercial, atrae más, crea expectativas Ya. también. Que si pones un título que tú quieras decir yo, he adaptado, modernizado, es una versión muy original, pero si no dice como mínimo basado en el Tartufo de Molière, inspirado en el Tartufo de Molière, pues no estás haciendo nada, ¿no? Y en las ediciones pasa lo mismo, las editoriales. Sí, estás condicionado un poco a eso, a lo que se vende. ¿Cómo vas a incluir en esas ediciones obras que nadie recuerda y que la Comédie Française no exhibe ni siquiera? No hay escaparate para ese vestido. ¿Quién se lo va a poner entonces? Tiene que ser eso, una buena vitrina donde esté bien expuesto ese vestido. Bueno, pues ya está. No, iba a decir, entonces, ¿alguna cosa más o damos por terminado este capítulo también? Bueno, pues nada, como quieras. Pues ¿Eh? Francisco Lafar Bueno, Gaspar, pues nada, muy muchísimas bien. gracias por haber venido. Un Gracias a lujo siempre, un vosotros. privilegio y para mí Gracias a vosotros. como amigo, pues eso, un placer Ha sido también enorme. para mí un placer venir Enorme. hasta Granada Es tu casa. y compartir unas horas, porque bueno, ha sido un rato esta mañana y Sí, muy rápido, ahora muy rápido. Y bueno, pues muy bien, la verdad Venga, que muy muchas bien. gracias. Y enhorabuena por la idea de organizar todo esto para por lo menos que alguien se acuerde de Molière. Es Bueno, que alguien, necesario. quiero decir, porque no creo que no se ha hecho gran cosa más. No sé No, sé que se hizo desgraciadamente en no. Madrid, allí en la, ¿cómo se llama? En la Fundación Marc, hubo alguna Sí. conferencias, pero no ha habido mucha, bueno, Bueno, es así, ¿no? El mundo del teatro es así sí, en general y el mundo de Molière también. ya. Bueno, estáis aquí, vosotros y vosotras, y eso es lo importante. Pues Eso. muchas gracias. Muchas gracias.